Bueno, en este momento vamos a iniciar con el test de el ensamble de un computador. Iniciamos poniendo la fuente de poder en, en la caja. La giramos de tal modo que ingrese perfectamente a la caja. Luego de esto atornillamos la fuente de poder y le damos OK para que el programa nos guarde este cambio. Nos vamos a la placa base. La placa base es la principal tarjeta de circuito de ingreso que conecta los componentes del equipo. Tenemos la CPU, el compuesto térmico, el disipador de calor o ventilador, los módulos RAM, que son las memorias RAM, y todo lo que es la placa base. Iniciamos por instalar las memorias RAM. Las giramos de tal modo que entren perfectamente y las aseguramos. Realizamos el mismo procedimiento con la segunda memoria RAM. La giramos de tal modo que quede perfecta para entrar y las aseguramos. Luego de esto nos vamos con la unidad de procesamiento central o CPU. La ponemos en el lugar que debe ir, la acomodamos de forma correcta para que ingrese perfectamente. Sellamos y enganchamos. Igualmente debemos aplicar la pasta térmica como nos lo indica el sistema. En este momento procedemos a instalar el ventilador. Lo ponemos y atornillamos. Una vez terminado este proceso, tenemos que conectar el ventilador a la placa de base, que después nos va a dar la fuente de poder para que funcione el ventilador correctamente. Acomodamos correctamente el cable y lo conectamos. En este momento el sistema ya nos da la opción de instalar la placa base o motherboard a la caja. Nos vamos y acomodamos de manera idónea la placa base para que ingrese nuestra caja. Y aseguramos con los tornillos. Continuamos y vamos a los adaptadores de tarjetas. Vamos a adaptar la tarjeta de red, la tarjeta de Wi-Fi, el adaptador de video. Entonces iniciamos con la tarjeta de red. Instalamos y aseguramos con el tornillo. Instalamos la tarjeta de Wi-Fi y aseguramos también con el tornillo. Luego nos vamos al adaptador de video y aseguramos también con el tornillo. Correcto. En este momento vamos a aceptar para que nos guarde los cambios que hemos realizado. Continuamos con los discos internos. Entonces pues en este momento solamente tenemos una unidad de disco duro que vamos a instalarla en nuestro ordenador. La giramos y la instalamos con sus respectivos tornillos. Instalamos la unidad óptica. Primero debemos darle OK para guardar los cambios. Nos vamos a las unidades en compartimientos externos, que son las unidades de CD
y DVD. Entonces instalamos la unidad de DVD, unidad óptica, la instalamos y atornillamos. Asimismo la unidad de disco, de disquete, la giramos y aseguramos con tornillos al lado y lado. En ese momento guardamos estos cambios y nos vamos a instalar los cables del interior. Pues en el interior tenemos varios tipos de cables de poder, cables SATA y los cables de disque, además de los cables de fuente, que la fuente ya la teníamos instalada previamente en nuestra caja. Entonces instalamos uno de los cables, un bus de datos, lo giramos para que ingrese de manera correcta y lo conectamos. Asimismo conectamos el cable de los discos, lo giramos para que ingrese de manera correcta. Acá nos señala que el pin 1 va en la parte inferior izquierda. Esto quiere decir que en ese momento debemos acomodarlo de la misma manera para que ingrese el cable. Hay que tener cuidado cuando vayamos a conectar este cable, no ir a partir las patas de conexión. Conectamos el cable serial, lo giramos de tal modo que entre preciso. Correcto, una vez conectados estos cables, procedemos a conectar los cables de poder. Iniciamos por el de la unidad de disco duro, continuamos por la unidad de DVD o de disco, conectamos, continuamos con la otra unidad de disco, la fuente de poder, seguimos conectándola, lo giramos de tal manera que entre perfectamente. Por último, una vez conectados estos cables, podemos conectar los cables de los bus de datos de cada uno de nuestros sistemas. Lo giramos de tal forma que el pin entre como debe ser. Conectamos y conectamos el último cable. Una vez conectados, el sistema ya nos da la opción para avanzar y continuar con el armado de la caja. Vamos a pasar a conectar los cables externos de la caja, que son los de las salidas periféricas en su mayoría de casos, y también el del cable de poder
que se va conectado. Para armar estos cables primero debemos poner el panel que tapa toda nuestra caja. Entonces lo ubicamos y atornillamos. Correcto, una vez tenemos atornillado esto, podemos empezar a instalar los cables externos. Iniciamos con el cable del monitor. Debe girarse para que ingrese correctamente. Continuamos con el cable del teclado. Lo conectamos de igual modo con el cable del mouse. Lo giramos de modo de que quede en la posición correcta para ingresar. Tenemos el cable USB, el cual no vamos a conectar porque ya hay uno conectado con anterioridad. Continuamos con el cable del internet. Lo giramos de manera que ingrese de manera correcta y lo conectamos. Asimismo nuestra antena Wi-Fi en la rosca que trae en la tarjeta de adaptación de Wi-Fi que habíamos instalado previamente. El último cable que debemos conectar es el cable de alimentación a la fuente de poder. Este cable va conectado en la parte de arriba y pues nos debemos fijar que quede como son las entradas para no ir de pronto a averiar una de las entradas. Correcto, eso es todo y ya tenemos nuestro computador armado. Muchas gracias por su atención.